Fíjate que en ese sentido te diré que mucha gente es posible que no recuerde de mi persona la etapa como rockero, puesto que realmente esta duró poco. En el sentido, no, bueno, rockero he sido toda la vida, pero en el sentido de manifestarme ante las personas a través del rock and roll. Duró poco porque precisamente recuerdo de que, mira, a lo mejor con muchos de los grupos que están actualmente en Zacapu, compartimos algunas experiencias que tienen años de ser, en el sentido de que, pues, para esas personas que tenemos la fortuna de tocar un instrumento, lo primero que hacemos es adquirir una deuda precisamente para la compra del mismo. Y entonces esto en ocasiones influye para que no nos expresemos realmente con la música que nosotros queremos, porque tenemos la presión de estar pagando el equipo. Por eso, en mi caso particular, fue una de las razones que, dándome cuenta de esa presión tan grande que teníamos como grupo rockero, sobre todo al no tener tocadas, porque pues ya lo decíamos anteriormente, este tipo de música pues para nada era comercial, ¿sí? Y en ese sentido, esto nos obligó como grupo a dar el cambiazo. Por eso de ahí que muchas personas se recordaron de mí, pero ya en mi etapa de músico comercial, ¿sí? Como músico comercial, pues tuve la fortuna de pertenecer a otras agrupaciones con un género ya más ad hoc, ¿verdad? Uh-huh. Como fue el Grupo Látigo, ¿sí? La Sonora Brasil, etcétera, ¿verdad? Pero mi esencia, mi espíritu rockero nunca ha muerto. Sigo, ahora en la actualidad me gusta tocar y escuchar rock and roll con mis amigos. Ahora pienso, buscando vida, encontré la música. Buscando amor, encontré el rock and roll. Dios me tendió sus brazos. esa frase fue mamalón en el documental, Sí, hasta la fecha sigo siendo rockero. Sí, rockero, el buen y viejo rock and roll, dicen por ahí. Sí. Bendito sea. Pues es que el rock es algo que se siente, pues, sí. O sea, es algo que yo no sé, yo le digo, yo respeto luego los gustos de cada generación y de cada etapa. Pero cuando realmente sientes y entiendes el rock and roll, la verdad que es una música desde la parte técnica muy estructurada hasta la parte sentimental, emocional, sí. Muy emotiva, o sea, te llega, lo sientes, lo arropas. Y quien no ha ido a una tocada de rock y no se ha soltado el pelo, no sabe, o sea, no comprende. Ahí es donde comprende la esencia del rock. Claro. En las tocadas, donde el convivir con el que está al lado tuyo, con el estar con la chela, el platicando, el cotorreando ahí un rato. Esa es la gran esencia de lo que, bueno, hoy conocemos como tocadas, pero antes eran los famosos hoyos funky, que fue donde pues, sí. Completamente se desarrolló lo que hoy conocemos de la industria del rock. Así es. O sea, es la parte esencial y emblemática y la importancia que tuvieron los hoyos funky, que yo siento que los hoyos funky fue algo muy peculiar de nuestro país. Sí, claro, fue donde precisamente me hace nuevamente volver a las escondidas, porque precisamente pues eran muy criticados y sobre todo perseguidos, pues sobre todo para su clausura, porque definitivamente, y era donde se daban pues las tocadas. Bueno, generalmente se daban en las grandes ciudades, por ejemplo México, Guadalajara. Aquí en Zacapu desafortunadamente no tuvimos ese tipo de experiencias, ¿verdad? Pero pues en otras ciudades sí tengo entendido de que ahí fue donde se generó mucha de esa rebeldía, se manifestó, y sobre todo pues con las consecuencias que ya hemos comentado, ¿verdad? El cierre, las agresiones, etcétera, ¿sí? Y fíjate que en ese sentido, pues aquí en Zacapu, pues hasta eso que me da gusto ver o saber en la actualidad que existen grupos que siguen ese movimiento
tan del alma, tan espiritual, tan positivo. Me da gusto saber por mencionar algunos grupos, Livian, estamos Stone City, sí, todos estos, pues me da gusto que sigan estos muchachos por el camino del mal. pero me llegó una duda. ¿Ustedes cómo se rolaban la música? O sea, ¿cómo es que les llegaba el disco? ¿Cómo es que el acetato en aquel tiempo, sí, que eran los discos grandes, ¿cómo les llegaban los cassettes? O sea, ¿cómo es que se rolaba esto? Porque al último, los movimientos contraculturales, porque así es como surge el rock, como un movimiento contracultural, gran parte del cómo se mantiene la esencia, pues es en el underground, y es rolándose discos, rolándose cintas, revistas, que luego también son fundamentales las revistas, los fanzines le llaman, son fundamentales para que toda esta escena se pueda estar moviendo. Ustedes, ¿cómo mantenían, cómo se movía, cómo se rolaba la música? Fíjate que en lo particular tuve la suerte, la fortuna de conocer, como estudiaba en Morelia, conocí a compañero de diferentes partes del país, ¿sí? Y entre ellos, pues recuerdo que muchos compraban sus discos al igual que yo. Afortunadamente, aquí en Zacapu era dificilísimo conseguir un buen disco, un disco de acetato de rock and roll, ¿sí? Pero los que teníamos la suerte de estar en Morelia, allá se adquirían más fácilmente, ¿sí? Entonces, recuerden ese tiempo los acetatos costaban 20 pesos, 29 pesos, algo así, ¿sí? Entonces comprábamos unos, obviamente con sacrificios y todo, teníamos que privarnos de una tortita o algo para comprar un disco, ¿sí? Y así nos lo rolábamos entre los compañeros que nos gustaba ese género musical. Unos nos prestaban unos y pues correspondíamos del mismo modo, ¿verdad? Prestando también. Y así empezamos. Afortunadamente, dentro del género musical, aquí en Zacapu, siempre ha habido buenos músicos. Recuerdo en especial a una persona que fue prácticamente mi guía musical, Emilio Guzmán Pulido, ¿sí? El ingeniero Guzmán, que precisamente fue uno de los primeros músicos que hubo aquí en Zacapu, y precisamente tuve la suerte de que él venía de Estados Unidos, ¿sí? Y traía mucha música. Precisamente estamos hablando del 64, 65, algo así. Nos conocimos en la secundaria. Traía mucha música él precisamente de Estados Unidos. Ahí precisamente por medio de esas roladas de discos que estoy mencionando, sí, llegué a conocer yo a grupos como Rolling Stones, Animals, Beatles, Dave Clark 5, Herman Hermits, ¿sí? Gracias a que él los traía. Y aparte de eso, como sabía tocar guitarra y cantaba en inglés, pues lógicamente pues ahí empezó a nacer en muchos de nosotros la inquietud por tocar aquello que nos gustaba. Y precisamente pues muchos de los que ahora hemos pasado por diferentes organizaciones musicales fuimos inspirados por esta persona, precisamente por Emilio Guzmán. O sea, fue su influencia. Sí. Fue con la persona que usted tuvo el primer contacto a la música del rock. Sí. Sí, fíjese que esa parte es bien importante para luego comprender y entender cómo se va llegando